nuevo con ustedes aquí en Cotopaxi por Globovisión y tenemos un invitado especial. Siempre para nosotros es un placer y un honor tener a Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Una labor bastante difícil en estos días porque la ideología política desde hace mucho tiempo no está ayudando al empresariado venezolano. Y bueno, hace poco hasta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice, bueno, no es que salieron mal las cosas, sino que salieron bien. La ideología socialista que no cree en la propiedad privada ni en el empresariado, crea la situación que está viviendo Venezuela. ¿Cuál es esa situación? Bueno, tenemos los indicadores económicos, 0,1 en la boleta, en inflación somos la mayor del mundo, el índice también de lo que se llama miseria, que es un índice que inventó Bloomberg, que suma desempleo con también inflación, somos el más alto del mundo, y todo lo que sale en cualquier indicador económico estamos raspados. Entonces quería comenzar por ahí, más allá ya le entraremos al tema político, pero quería entrar primero en que, bueno, precisamente una serie de acontecimientos que está viviendo el país, pero ¿qué pasa con la economía? ¿Qué está pasando con el empresariado? ¿Qué pasa con los anaqueles? Bienvenido al programa, Carlos, muy buenas tardes. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. Efectivamente, nosotros estamos viviendo la mayor crisis económica que ha tenido Venezuela en su historia contemporánea. De nuevo, la economía va a caer de forma significativa este año. Nuestros análisis nos indican que debemos caer entre un 10 y un 12%. Hay firmas especialistas que ya están proyectando hasta un 14% de caída, lo cual es dramático, porque hay que recordar que nosotros estamos en caída libre de la economía desde el año 2013. Y también hay que recordar que la economía comenzó a caer cuando el precio del petróleo estaba sobre $100 el barril. O sea que no, la única causa no es la caída de los precios de petróleo. Lo que estamos viviendo en buena parte es lo que se ha venido aplicando durante estos últimos años, la aplicación del Plan de la Patria, la destrucción de la empresa privada, una agenda política de orden ideológico donde no se cree en la libre iniciativa privada, donde no se apoya la libre empresa, donde se busca la propiedad social, donde se expropiaron más de 1.500 establecimientos empresariales que fueron tomadas en la época de Chávez, más de 5.200.000 hectáreas de tierra que fueron tomadas y todos esos activos hoy prácticamente paralizados. Y eso es una de las causas fundamentales por las cuales estamos viviendo la crisis que tenemos hoy. Y lo que angustia, porque quizás no es otra palabra sino esa, es que la agenda sigue siendo política, la agenda sigue siendo, el tema económico no se toca. Vemos el mismo presidente de la República que hizo unos anuncios tímidos en materia económica hace ya 5 semanas y ninguno de ellos se ha hecho realidad. Plantearon el Plan 50, el mismo presidente de la República reconoció ese jueves que la política de control de precios había sido muy dañina y había que salir de ella y no se ha tomado ningún tipo de correctivo. Ya llevamos prácticamente un mes de cosecha de maíz blanco y maíz amarillo y todavía ni siquiera se ha fijado los precios de esa cosecha y ni la forma de pago de esa cosecha cuando se le entrega al gobierno. O sea, una situación que realmente preocupa porque no se observa ninguna intención de tomar correctivos de fondo en la economía y al final del día el ciudadano es el que seguirá pagando las consecuencias. Pero correctivos como, por ejemplo, ayer teníamos a un invitado, presidente de FEAGRO, que decía que se habían reunido todos los del gremio de azucareros, también se han reunido, como estás hablando, de los granos, y por ejemplo la harina de maíz que se produce en Venezuela cuesta 5 veces más que la importada. ¿Por qué ocurre eso? Por el diferencial cambiario. También los productores de azúcar dicen que bueno, ¿para qué van a seguir produciendo si están produciendo a pérdida? Claro. Nadie va a regalar su trabajo y tienen familias y tienen que le cobran la electricidad todos los días. ¿Qué está pasando con esos precios? Mira, como tú indicaste, se han tenido reuniones en estas últimas semanas, se han propuesto mecanismos de franja de precios, se han propuesto diferentes alternativas, pero no existe una decisión firme. Se han filtrado algunos precios en materia de productos agrícolas, pero no se publican. Entonces, o sea, mientras tú no tomes decisiones en ese ámbito, es sumamente preocupante, sobre todo en el sector agrícola, porque si tú tienes que cosechar cuando te toca cosechar, no cuando la persona lo desea hacer. No, sino las estaciones, con la tierra. Exactamente, y ahí hay múltiples problemas de emisión de guías de movilización que obligan a la gente a que le mande la cosecha a Agropatria y no a otros tipos de clientes, sin definir condiciones de pago ni condiciones
condiciones, ni precios ni condiciones de pago. O sea, hay todo un tema ya en esos aspectos micro, pero en lo macro también ya vamos 5 semanas sin tener ningún tipo de mecanismo de entrega de divisa. El DICOM fue suspendido, nos hablaron de una cesta de moneda que nadie sabe cómo, nadie se puede ni siquiera imaginar cómo va a transar tú en yuanes o en yenes. O sea, cuando, como sabes tú perfectamente, el 90% de las transacciones en el mundo se hacen entre dólar y euro. ¿Dónde se abre una cuenta bancaria de eso? Hasta nosotros hemos planteado algunas oportunidades. Bueno, si vas a usar monedas, hasta el peso colombiano lo tiene para las transacciones en la frontera, sería hasta más sencillo. Pero esas son medidas que fueron tomadas de orden ideológico, como Estados Unidos nos dijo 4 cosas, entonces ahora yo no transo más en dólares, como si eso fuera así de sencillo. Entonces, en el interín no hay importación de productos a una tasa de cambio legal, y la tasa de cambio que no se puede nombrar va por el espacio celestial creciendo, afectando a toda la economía. Hoy, por cierto, subieron más de 2% los bonos venezolanos porque se estaba esperando el pago de los intereses del CAR y de algunos otros bonos que ya parece que se recibieron. No puedo corroborar las noticias, pero siempre los mercados se adelantan a la noticia. O sea que si están en bueno, verde... y Venezuela tiene unos compromisos importantes de casi 4.000 millones de dólares entre capital e intereses entre octubre y noviembre, que es una presión significativa. Y tenemos presiones también, tenemos obligaciones como país, PDVSA y los bonos soberanos de casi 8.000 millones para el año que viene. Entonces, eso requiere decisiones económicas, eso requiere que tú puedas crear confianza en el mercado. Eso requiere que tú le puedas decir a los inversionistas regresen a Venezuela, porque aquí les vamos a garantizar y aquí podemos producir en Venezuela. Pero las decisiones que se están teniendo, o la falta de decisiones en todo caso, no nos llevan en esa línea. Okay, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería conversar contigo también sobre estas elecciones regionales, de cuáles de estos gobernadores pueden ser accesibles al diálogo, a hablar, y cuáles son las necesidades por región de lo que se tiene que regresar a la producción que teníamos antes en Venezuela. Por ejemplo, arroz que se exportaba, arroz venezolano, hoy en día tenemos que importar el 70%, ese tipo de productos. Pero ya regresamos con Carlos Larrazábal, el presidente de FECámaras, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.